esta computadora. Ya, creo que ya estoy grabando. Sí, Entonces, pues lo que vamos a hacer es básicamente retomar nuestro temita del Evangelio de Lucas. Y como les he comentado, como les he dicho ya anteriormente, tanto el miércoles como el día lunes, no vamos a abordar pues todo el Evangelio, que eso sería prácticamente imposible, sino que lo único que yo pretendo es proporcionarles o brindarles alguna pincelada. Ahora, aprovecho este momento para hacerles una pequeña publicidad a ustedes. Y esa publicidad tiene que ver con una actividad que vamos a tener como centro bíblico esta tarde, y vamos a tener un conversatorio sobre un documental. Pero no solamente eso, sino vamos a abordar el tema de la sinodalidad desde la perspectiva de las otras confesiones religiosas. Si ustedes me permiten, pues yo le voy a compartir a Carmen esa invitación. Ojalá que puedan ver el documental por un lado, pero por otro lado también ojalá que puedan participar esta noche, es vía Zoom. Entonces en este momento le voy a compartir a Carmen eh, primero el enlace para el video, ya está, y luego le voy a compartir también el afiche y el enlace para esta noche, el afiche publicitario y el enlace pues para poder participar de la actividad. Tarde-noche en realidad comienza a las 6 y termina pues a las 7:30, ya, para que puedan participar. Sería muy interesante en realidad. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando, vamos a abordar pues en este momentito el Evangelio de Lucas. Y yo les comenté antes de ayer que el Evangelio de Lucas tiene una estructura relativamente sencilla y sigue algo así como una especie de esquema geográfico más bien, ¿ya? Un esquema geográfico. Parte justamente del norte de Nazaret, aunque todo comienza en Jerusalén. Es el segundo evangelio que tiene un relato de la infancia de Jesús. Luego se centra todo en el norte, en la Galilea. Luego el gran viaje desde la Galilea hasta Jerusalén, y es allí ya en donde culmina absolutamente todo, y con eso pues finaliza el Evangelio de Lucas. Y ya se pone las bases para el segundo volumen de la obra del autor, que es justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el día miércoles estuvimos básicamente centrándonos en los relatos de la infancia. Y yo les comenté a ustedes de que el autor del Evangelio de Lucas gusta mucho de los paralelos. Él juega con personajes en paralelo. En ese sentido, por ejemplo, en el Evangelio tenemos básicamente la figura de Juan el Bautista y al mismo tiempo de Jesús, mientras que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos en un primer momento pues la figura de Pedro, y luego entra en escena Pablo. El día miércoles también les comenté a ustedes que el autor del Evangelio de Lucas busca, entre otras cosas, eliminar aquellos pasajes que son difíciles de explicar, difíciles de entender, y la razón de por qué hace todo eso es porque no quiere escandalizar a su interlocutor, en este caso a Teófilo, que, como ya hemos dicho el día lunes, es alguien que está seguramente en proceso de conversión, un notable e influyente en el proceso de conversión, y a quien no desea entretenerlo con explicaciones demasiado exhaustivas sobre cosas que ya de por sí son difíciles de explicar. No sé si hasta acá haya de parte de ustedes alguna pregunta, alguna inquietud.
En caso contrario, simplemente pues comenzaríamos a deshojar el Evangelio. ¿Tienen tal vez alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosita que deseen saber, algo que no se haya entendido de todo lo que hasta ahora vamos viendo? Otro elemento que también les he comentado y que no lo dije ahora, pero es bueno tenerlo en consideración, es que para leer el Evangelio de Lucas necesitamos antes haber leído los otros dos, estar familiarizados también con los otros dos. Entonces, ¿tienen tal vez alguna preguntita, alguna inquietud sobre lo que les estoy compartiendo? ¿Todo está bien? ¿Seguimos adelante? Fray William, más que una pregunta, es de pronto al resumen de lo que usted va diciendo, ¿no? La importancia que tienen los destinatarios del escritor bíblico, ¿no? Puesto que tiene un contexto, una realidad a la cual él está respondiendo. Y bueno, a nosotros ya llega con la interpretación. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Cecilia, totalmente de acuerdo, sí. Aunque no nos olvidemos que los destinatarios, pues tenemos dos tipos de destinatarios. El destinatario primario, por decirlo de alguna forma, o primero, es Teófilo. Pero evidentemente hay un destinatario también implícito detrás, que sería ya un público más amplio, ¿no? Pero según los primeros 4 versículos del Evangelio, parece que nos encontramos más bien frente a una obra de corte privado, de tipo privado. Bien, entonces lo que podemos hacer es continuar y en la medida que vayan surgiendo preguntas, inquietudes, interrogantes, pues van también ustedes diciéndome, por favor. Muy bien, entonces ahora sí, abran sus Biblias y vamos a comenzar a mirar lo que hay dentro de la obra. Como ya les dije el día lunes, creo que fue, los primeros 4 versículos del Evangelio son lo que normalmente se considera como el prólogo o la introducción también. Y esos cuatro breves versículos dan mucha más información de la que uno pueda imaginar. Luego viene ya la primera parte del Evangelio, que son básicamente los relatos, porque son 2 relatos, los relatos de la infancia. En un primer momento aparece el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y yo les comenté también el día miércoles de cuál pudo haber sido el interés del autor por presentar a Juan el Bautista en relación siempre con Jesús, aunque esta relación también aparece en los otros evangelios, pero en el Evangelio de Lucas es en donde ya la relación se hace muy, pero muy paralela, porque curiosamente se comienza con el anuncio del nacimiento o de la encarnación y del nacimiento de Juan el Bautista, y luego se pasa también al anuncio, del nacimiento de Jesús. Luego hay una especie de intermedio en donde las dos mamás, Isabel por un lado y María por otro lado, pues se encuentran. La literatura apócrifa en ese sentido da muchísimos detalles, pero la literatura apócrifa hay que tomarla también con muchísimo cuidado, con pinzas, por decirlo de una forma muy popular. Entonces, tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús. En el medio o después de estos anuncios, aparece el encuentro de María. Luego viene el nacimiento de Juan el Bautista y luego viene el nacimiento de Jesús. Luego va a venir también lo referente a la circuncisión de Juan el Bautista, la circuncisión también de Jesús, y evidentemente la presentación de Jesús en el templo. Luego viene ya la primera Pascua de Jesús, el niño Jesús que se pierde a los 12 años en el templo. Todo eso conforma lo que podríamos denominar como el relato o los relatos de la infancia.
Ahora, tal como les comenté el día miércoles, no pensemos, por favor, de que el autor está describiendo los acontecimientos tal como sucedieron. Eso no es verdad. El autor no está haciendo historia tal como nosotros entendemos la historia, sino que el autor lo que está haciendo aquí es teología. Hay un elemento que no podemos dejar de lado, y es que en cuanto se produce el nacimiento de Jesús, entran en escena unos pastores. Ya hay unos pastores. Para poder leer el relato de la infancia de Jesús o del nacimiento de Jesús, aunque también aparece, pues como ya lo hemos visto, de Juan el Bautista, hay que también ya estar familiarizados con el relato del nacimiento en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, la figura preponderante en cierta manera es José. María aparece en segundo lugar. Y en el Evangelio de Mateo entran en escena unos magos venidos de Oriente. Y estos magos le presentan a Jesús como dones oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Todo eso es definitivamente tremendamente simbólico. Los magos que vienen de Oriente son en realidad los sabios. Estos magos de Oriente son algo así como sabios que vienen buscando el conocimiento, y los dones que le presentan a Jesús son también tremendamente simbólicos. Por un lado, el oro es lo que se presenta a un rey, lo que se le entrega a un rey como dádiva. El incienso es un regalo relacionado con la divinidad, y la mirra está en relación con los cadáveres, con el embalsamamiento de los cadáveres. Por lo tanto, los relatos de la infancia, o el relato de la infancia en el Evangelio de Mateo, también es tremendamente simbólico. Y detrás justamente de ese relato se esconde una confesión de fe en Jesús, que es un Dios, que es un rey, pero al mismo tiempo que es un cadáver. Yo quiero presentarles un icono, es un icono de la Natividad. Seguramente lo habrán visto o lo habrán utilizado ustedes para las fiestas de Navidad, ahora que, bueno, ahora no, ya hace medio año que pasamos por las fiestas de Navidad, ¿no? Entonces les voy a presentar un icono, y ese icono es muy interesante porque todo el simbolismo que aparece en los evangelios se encuentra justamente allí reflejado. Entonces colocamos, por ejemplo, en el buscador de Google, iconos sobre la Natividad. Ya la Natividad, sí, aquí está. Entonces vamos a buscar en imágenes y podríamos, por ejemplo, ver este, que nos permitirá ver más bien en una forma horizontal y tiene buena resolución. Aquí está. ¿Ya? Este icono. Ahí está. Entonces, miren, este es un icono griego. Hay varias versiones, evidentemente, pero los elementos son los mismos. Entonces, si se fijan bien, aunque aquí no permite verlo, tan bien. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, este de acá. Sí, este sí está, este está más. A ver. Aquí está. Que Génesis tu Cristo, el origen de Cristo. Entonces, fíjense bien en el niño Jesús. El niño Jesús, si ustedes le prestan atención, es un cadáver, es una momia, el niñito es una momia. Está vestido, más que vestido, está envuelto como normalmente se envuelven a las momias. Y si se fijan bien, el pesebre es un sarcófago. ¿Ya? Es un sarcófago. Este icono es tremendamente rico en cuanto a simbología se refiere. Es muy, muy rico en realidad. Tampoco está completo, faltan varios elementos. Pero aquí aparecen los magos. Aparecen tres, como si fuesen reyes. Eso viene de la literatura apócrifa. Los nombres de los magos se encuentran en el Evangelio Armenio de la Infancia, es una obra apócrifa,
y ahí se dice que son reyes y que son tres, porque tres son los legados, pero en el fondo ya les estoy comentando que es tremendamente simbólico. En el Evangelio de Lucas no aparecen ni los magos y no aparecen otros elementos. ¿Qué aparece en el Evangelio de Lucas? Los pastores. Y al mismo tiempo los ángeles que alaban a Dios y que les anuncian a los pastores que en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador. ¿Por qué? Porque el autor del Evangelio de Lucas es consciente que él no está presentando los acontecimientos como fueron. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el autor del Evangelio de Lucas con respecto a la infancia de Jesús? Lo que quiere hacer es completar la información teológica proporcionada por Mateo. En el caso de Mateo, Jesús viene a completar, o más que completar, Jesús viene a llenar el deseo de sabiduría presente en todo ser humano, representado en los magos. En cambio, en el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús tiene unas consecuencias cósmicas, hasta el punto de que lo más excelso de la creación, como los ángeles, o lo más bajo de la sociedad, como los pastores, terminan viéndose de una u otra forma beneficiados. Nosotros tendemos a ver a los pastores como personas buenas, inocentes, o como personas pues humildes, y en realidad, desde la perspectiva bíblica, los pastores, y dentro incluso de la mentalidad judía o de la cultura judía, los pastores no eran bien vistos. Los pastores eran vistos, por ejemplo, como ladrones, eran vistos también como zoófilos, entre otros pecados más. Eran marginados de la sociedad. En ese sentido, el hecho de que Lucas esté presentando a los ángeles y a los pastores, lo que está diciendo es que toda la creación, lo más excelso de la creación, como los ángeles que están, como diría Santo Tomás de Aquino, ya contemplando permanentemente a Dios, o los pastores, que son los más bajos de la sociedad, terminan de una u otra forma involucrados pues en este acontecimiento. Muy bien, luego de eso tenemos la presentación de Jesús en el templo y siempre hay unos himnos. Por ejemplo, después de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, un himno. Después del encuentro de María con su prima Isabel, otro himno. Después de la presentación de Jesús en el templo, otro himno. Esos himnos, como les dije yo el día miércoles, están en relación también justamente con los salmos o con los himnos del Antiguo Testamento. Con los salmos o con los himnos del Antiguo Testamento. Después viene la primera Pascua de Jesús, en cuanto a que el niño va cuando tenía 12 años a Jerusalén. Yo creo que les mostré a ustedes un video sobre esto, me parece el año pasado. Pero ¿por qué a los 12 años? ¿Qué es lo que sucede a los 12 años? A los 12 años sucede para todo niño judío, la lectura pública de la ley o la lectura pública de la Torah. Permítanme, por favor, voy a presentarles un video. A ver, permítanme un ratito. Bien. A ver, vamos a buscar. A los 12 años, por ejemplo, vamos a ver el muro de los lamentos de Jerusalén. ¿Ya? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el bar. A ver. Me dicen, por favor, si escuchan, creo que no escuchan. A ver, vamos a...
is that we already had 2 birthday presents. We got the talit and we put the tefillin. We took it off, and now we get the best birthday present, the Torah. Sisu v'simchu v'simchat Torah. Udlu kavod HaTorah. Sisu v'simchu v'simchat Torah. Udlu kavod HaTorah. Sisu v'simchu. אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים הראש, שמחתי על ראש שמחתי. ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני ומלכי, כי אם לא נזכר. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. תדבק לשוני ומלכי, כי אם לא אזכרכי. אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אומנם ילד ואני זקנתי, היפלא מאדוני דבר למועד, אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. אם לא ארד ירושלים. Entonces, ¿me están escuchando? Creo que sí, ¿verdad? Ahí tienen, fíjense ustedes, pues pueden buscar muchos videos. Es Bar Mitzvah, se llama el famoso Bar Mitzvah. Y eso sucede cuando el niñito tiene 12 años. A los 12 años, pues digamos que los que pueden van a Jerusalén con la finalidad de leer ya públicamente y por primera vez la ley, la Torah. Y curiosamente, eso es un pequeño paréntesis, quien enseña a los niños a leer en la casa es normalmente la mamá. Por lo tanto, podríamos decir que la educación, por lo menos la educación básica, es de una u otra forma doméstica. Luego de esta introducción que termina con este niño Jesús presentándose públicamente para leer lo referente o lo relacionado con la Torah, pues de manera pública a los 12 años, que es ahí donde se pierde y aparentemente se pierde y es encontrado en el templo, en medio de los doctores, con ellos hablando, preguntándoles, qué sé yo. Es decir, Jesús ya está como por encima incluso de la misma ley. Ya entra propiamente dicho el capítulo 3, que es la actividad de Juan el Bautista, y al mismo tiempo entra en escena Jesús, pero ya ahí aparecen adultos. La predicación de Juan el Bautista es presentada
con una especie de diferencia en comparación con los otros evangelios, con los evangelios de Marcos y de Mateo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en los evangelios de Marcos y de Mateo, Juan el Bautista aparece incluso con una vestimenta un poco particular, con pelos de camello y qué sé yo, mientras que ese detalle no aparece en el evangelio de Lucas. Eso ya lo vimos también en algún momento. ¿Recuerdan ustedes? No aparece. Entonces, en el capítulo 3 ya está el ministerio de Juan el Bautista, luego entra en escena Jesús y el bautismo de Jesús es presentado de manera muy breve, tremendamente breve, no tan detallada como en el caso de los evangelios de Marcos y de Mateo, sino más bien de forma muy breve. Y luego de ese acontecimiento, luego del bautismo de Jesús, viene la genealogía de Jesús. En el capítulo 3, versículos del 23 para adelante. Ahí está la genealogía de Jesús. Pero es diferente, la genealogía de Jesús en Lucas es diferente a la genealogía de Jesús presentada en el Evangelio de Mateo. Porque en el Evangelio de Mateo la genealogía viene desde atrás, ¿no? Desde Abraham concretamente. En el caso de Lucas, la genealogía va desde Jesús hasta Adán. Y la genealogía es en cierta manera introducida por lo que se encuentra en el versículo 22, la teofanía. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿En qué sentido Jesús es Hijo de Dios? ¿Por qué es Hijo de Dios? Pues la genealogía que aparece desde el versículo 23 intenta de una u otra manera como responder a esa afirmación o complementar o explicitar más bien la afirmación recogida en el versículo 22. Luego, en el capítulo 4 ya tenemos las tentaciones de Jesús. Las tentaciones en el Evangelio de Marcos son muy breves, son solamente 2 versículos, si mal no estoy. Y no se dice qué tipo de tentaciones tenía. El Evangelio de Mateo ya presenta 3 tentaciones. Y el Evangelio de Lucas, apoyándose en Mateo, presenta también 3 tentaciones, solo que con una diferencia, y es que cambia el orden de la segunda y de la tercera tentación que aparecen en Mateo. Dicho de una manera diferente, la primera tentación de Mateo es la primera tentación de Jesús en Lucas. La segunda tentación de Mateo es la tercera tentación en Lucas. Y la tercera tentación de Mateo es la segunda tentación en Lucas. ¿Por qué Lucas cambia el orden de las tentaciones? Cambia intencionalmente porque él quiere que todo termine en Jerusalén, que todo se centralice en Jerusalén. Pero cuando uno lee las tentaciones en el Evangelio de Mateo, hombre, qué bonito, así yo también quiero ser tentado. Porque en el Evangelio de Mateo, una vez que se acaban las tentaciones, Jesús queda totalmente tranquilo, liberado. Así quien no. Entonces yo aguanto como un campeón todo tipo de tentaciones y después estoy feliz. Lucas entiende perfectamente esa especie de exageración a la que nos puede llevar el Evangelio de Mateo. Por eso miren cómo termina las tentaciones en el Evangelio de Lucas. En el versículo 13, 4:13, cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Esa afirmación es interesantísima, porque eso significa de que el tentador tentaba a Jesús en el momento oportuno. Y no es que solamente lo tentó, como podemos imaginar, durante 40 días, en 3 momentos, no.
Las tentaciones son permanentes y son constantes. Las tentaciones son a cada instante de nuestra vida. Y la tentación aparece justamente en la persona de gente que ni nosotros nos imaginamos. Las peores tentaciones pueden venir por medio del papá, de la mamá, de los hijos, de los hermanos. Las peores tentaciones son aquellas que vienen arropadas o maquilladas de manera que nos es casi imposible distinguir que estamos frente a una tentación. Y la vida de Jesús fue una vida marcada por las tentaciones. Es más, no pensemos que las 3 tentaciones de Jesús fueron las 3 tentaciones de Jesús, sino que detrás de cada una de esas tentaciones se esconde una dimensión de tentación. Detrás del pan está, por ejemplo, la tentación de la vanidad, del placer también. Detrás, por ejemplo, de tírate abajo y Dios hará que sus ángeles no dejen que tu pie tropiece en la piedra, se esconde la tentación también de la vanidad, de utilizar en provecho personal los beneficios o poderes o qué sé yo que uno pueda tener. Y al mismo tiempo, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. La tentación del poseer, del poder, del tener. Conversando un día con unas religiosas, veíamos cómo en nuestra vida aparecen 3 P, que son tremendamente complicadas. La P del placer, la P de la plata y la P del poder también. El poder, el placer y la plata, ¿verdad? Son como las tentaciones. Entonces, no seamos ingenuos pensando de que Jesús fue tentado de la manera como los evangelios de Mateo y Lucas nos lo dicen, sino que ellos lo que están diciendo es cuáles son las dimensiones de tentación que Jesús llegó a tener, que son las mismas que a nosotros también nos están atacando permanentemente. Hago un pequeño paréntesis. Yo no sé si ustedes han leído o leen, qué sé yo, el horóscopo. En alguna ocasión, pues yo sí lo leía, y uno de muchacho pues lo lee. Y llega un momento en donde uno descubre que el horóscopo se rige básicamente por 3 tipos de preocupaciones que tiene el ser humano. Es la salud, el dinero y el amor. Son las 3 preocupaciones que envuelven siempre al ser humano. El dinero pues está en relación con el trabajo y todo lo demás. Y el amor pues la parte afectiva, ¿no? Entonces, de la misma manera, las tentaciones de Jesús son en realidad dimensiones de tentación, en que el ser humano se ve siempre tentado, mortificado, agobiado. Luego encontramos en el capítulo 4, a partir del versículo 14, ya el inicio del ministerio de Jesús, pero en la Galilea. Ya en la Galilea. No se olviden, por favor, de ese esquema que colocamos al inicio. Ahora vendrá el ministerio en Galilea, luego el viaje desde la Galilea hasta la Judea, luego lo que sucede en Jerusalén, y ahí prácticamente se acabará el Evangelio de Lucas, ¿no? Él en su cabeza tiene una estructura geográfica, el autor se mueve con una estructura geográfica. Tenemos pues en un primer momento entonces el comienzo del ministerio de Jesús, nada más y nada menos que en su propio pueblo, en su propia ciudad, en Nazaret, leyendo un pasaje del profeta Isaías. En pocas palabras, él encarna a lo propuesto por el profeta Isaías, a lo ya expresado, manifestado por el profeta Isaías. Luego vendrán unas curaciones. Jesús sana a un endemoniado. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros enfermos también, las curaciones que realiza Jesús. Y todo lo que él va a hacer, fíjense que está en relación con lo que nos decía el versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor.
está conjugando evidentemente Isaías con el Salmo también, con el Salmo 9. En pocas palabras, eso que aparecía ya en Isaías y en el Salmo 9, según el autor del Evangelio de Lucas, va a ser como lo que va a dirigir su ministerio. En el capítulo 5 tenemos los primeros discípulos y aquí hay una diferencia con Marcos y con Mateo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que en el Evangelio de Marcos Jesús llama primero a una pareja de hermanos, a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y luego también a Santiago y a Juan. En el Evangelio de Mateo, Jesús llama también a dos parejas de hermanos. Primero llama a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y luego llama a Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo. Pero en el Evangelio de Lucas hay una diferencia grande. Y aquí también podríamos pasarnos pues muchísimo tiempo estudiando el por qué el autor habla de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el primero en ser llamado es Simón Pedro, en el contexto de una pesca milagrosa. Ahí es justamente en donde es llamado el primer apóstol, Pedro. No aparece Andrés. ¿Por qué no aparece Andrés? Y curiosamente en el Evangelio de Juan, el primero en ser llamado será Andrés. No aparece Pedro. Eso no lo vamos a abordar ahora, simplemente lo digo como para que ustedes vayan viendo qué puede haber detrás. Entonces, en el Evangelio de Lucas, el primero en ser llamado es justamente Pedro, en el contexto de una pesca milagrosa. Curiosamente, ese relato de la pesca milagrosa va a ser retomado también por el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. El capítulo 21 del Evangelio de Juan es prácticamente un calco de este relato de la pesca milagrosa de Lucas 5. Es casi un calco, casi un calco. Entonces aparece la llamada de Pedro y luego al final del relato aparecen también Santiago y Juan, pero muy brevemente. Por lo tanto, hay una intencionalidad en el autor de Lucas y es presentar como figura preponderante a Pedro, como alguien preponderante a Pedro. Luego vienen pues las curaciones de Jesús. Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico, ¿ya? Luego Jesús llama a Leví, el cobrador de impuestos. El nombre de Leví aparece en Marcos y en Lucas, mientras que en el Evangelio de Mateo, este cobrador de impuestos se llama Mateo. El nombre cambia, pero aquí aparece la llamada de Leví, luego una enseñanza sobre el ayuno, luego discusiones también sobre el sábado, luego vienen otras enseñanzas y milagros de Jesús, la elección de los 12, luego la gente que sigue a Jesús y luego las bienaventuranzas. Así es que las bienaventuranzas no solamente se encuentran en el Evangelio de Mateo, sino también en el Evangelio de Lucas. Pero hay una diferencia entre las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo con las bienaventuranzas de Lucas. ¿Y dónde está la diferencia? En que en el Evangelio de Mateo, el sermón del monte se produce en el monte, en la montaña. ¿Por qué? Porque Jesús es otro Moisés para Mateo. En cambio, en el Evangelio de Lucas, todo eso se realiza no en la montaña, sino en el llano. Jesús aparece como el pastor, el famoso sermón del llano. Y no solamente aparecen bienaventuranzas, sino que al mismo tiempo aparecen lamentos, los famosos ay. Entonces ahí tenemos, miren las bienaventuranzas. Dichosos en el versículo 20, ¿verdad? Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres les odien y cuando los excluyan, los injurien y maldigan su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hacían sus antepasados con los profetas. Hasta ahí las bienaventuranzas. Pero luego vienen los lamentos o los famosos ay. Ay de ustedes ricos porque han recibido su consuelo, que va en relación con los pobres y con los que tienen hambre. Ay de los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen porque se entristecerán y llorarán. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues lo mismo hacían sus antepasados con los falsos profetas. Unos lamentos. Y todo eso es dentro de, o en el contexto de un valle, de la llanura. Luego el amor a los enemigos, luego enseñanzas contra la hipocresía, buenos y malos frutos, los dos cimientos. Luego Jesús sana al siervo de un oficial romano. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, y aquí tenemos una especie de eco de lo que hizo Elías también con la viuda de Sarepta. Luego la embajada y testimonio del Bautista y testimonio de Jesús. Y luego viene Simón el fariseo y la mujer pecadora, al final del capítulo 7. Y este elemento es interesante tenerlo en cuenta. Espero expresarme bien, explicarles bien el asunto. El Evangelio de Marcos se acababa en el capítulo 16, versículo 8. Si ustedes miran, por ejemplo, sus Biblias y miran el capítulo 16, versículo 8 del Evangelio de Marcos, van a ver, si es la Biblia de Jerusalén, no recuerdo si haya otra, pero si es la Biblia de Jerusalén, van a ver o bien que aparece un paréntesis y dentro de los paréntesis 3 puntitos, o simplemente aparecen 3 puntitos. ¿Ya? Y debe haber una nota al pie de página. Y en esa nota al pie de página les va a decir a ustedes que ahí se acaba el Evangelio y que lo que viene a continuación es uno de los 2 finales de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene 2 finales. Uno es el canónico, el otro evidentemente es el apócrifo, el otro no lo es. Muy bien, ¿dónde se acaba el Evangelio de Marcos? Se acaba con unas mujeres que han visto la tumba vacía, a un ángel que se les apareció, pero ellas están totalmente llenas de miedo y por ese motivo son incapaces de decir nada a nadie. Muy bien. ¿A qué viene esto? A que cuando el Evangelio de Mateo se compuso, el autor del Evangelio de Mateo parece que solamente conoció el Evangelio de Marcos hasta ahí, hasta el versículo 8, nada más, solamente hasta el versículo 8. Ahora, desde el versículo 9 para adelante es un añadido posterior que seguramente se añadió al Evangelio de Marcos después incluso de la composición del Evangelio de Mateo, pero antes de la composición del Evangelio de Lucas, por lo que en este momento les voy a compartir. ¿Qué cosa es lo que dice a partir del versículo 9? Ustedes cojan por favor sus Biblias, yo lo digo medio de memoria un poquito, ¿no? Entonces, debe decir más o menos así. El Señor se apareció el primer día de la semana, primero a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿No es cierto? Más o menos así debe decir el texto. Esta idea de los 7 demonios, de María Magdalena liberada de 7 demonios, no aparece en el Evangelio de Mateo, pero sí aparece en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 8, si quieren, miren ahora Lucas, capítulo 8, versículos del 1 para adelante.
Después de esto, Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él. También algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus bienes. ¿A qué viene todo esto? Porque aquí vamos a sacar un mito también de nuestras vidas. Vamos a sacar de lado el mito. Por lo tanto, la idea de que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios aparece solamente en los evangelios de Marcos, pero en el añadido posterior, y en el evangelio de Lucas, en el capítulo 8. ¿A qué viene todo esto? Porque vamos a leer este relato del capítulo 7, versículo 36 para adelante. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública. Atentos a ese detalle. Esta mujer es una mujer pecadora pública. ¿Qué significa pecadora pública? ¿Qué es pecadora pública? El texto no lo dice, el texto no lo detalla. Si el texto no lo detalla, entonces nosotros no tenemos por qué detallarlo. Y para que sea pecadora pública, en la época de Jesús, bastaba, por ejemplo, con que una mujer le diese el saludo a un romano, para que ya fuese una pecadora pública. Bastaba, por ejemplo, con que una mujer le diese algo de comer a un romano, para que fuese una pecadora pública. Entonces, el texto no está diciendo qué tipo de pecado está cometiendo la mujer. Solamente está diciendo que la mujer es una pecadora y reconocida como tal por la sociedad, por el pueblo. Es una pecadora pública. Entonces, volviendo nuevamente al relato. Una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Él contestó, di maestro. Jesús continuó, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro, pero como no tenía para pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Cómo se llama la mujer? El texto no lo dice. Entonces, el texto no dice ni cuál es el nombre de la mujer, al igual que el texto tampoco dice
cuál es el tipo de pecado cometido por la mujer. Solamente dice que se trata de una mujer pecadora pública. Pero ya les he dicho a ustedes que bastaba con que la mujer le diese el saludo a los romanos para que sea pecadora pública. Este relato de la unción tiene diversas esfumaturas. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo hay una unción también a Jesús, pero es poco antes de la pasión. Y esa unción es hecha por una mujer que no sabemos quién es, y la unción se hace en la cabeza. En el Evangelio de San Juan es María, la hermana de Lázaro, o María de Betania, la que unge los pies de Jesús, igual que la mujer de Lucas 7, pero la diferencia está en que en la unción de Juan, del Evangelio de Juan, es con motivo de la sepultura. Y la que hace la unción es María, la hermana de Lázaro y de Marta, María de Betania. Volvemos nuevamente a Lucas. Después de este relato que hemos leído viene el capítulo 8. Y es ahí en donde se menciona a María Magdalena. Y una interpretación distorsionada, una interpretación incorrecta, terminó justamente identificando a esta mujer pecadora con María Magdalena. Pero no tiene nada que ver. Y tampoco esta mujer es una prostituta, no lo es. El texto no lo está diciendo. Lo único que el texto dice es que es una pecadora pública. Y bastaba con que hiciese una cosa aparentemente insignificante para ser tildada de pecadora pública, rechazada, marginada y todo eso. Luego viene la parábola del sembrador, que tiene un eco, ya mirarán ustedes pues en sus Biblias, también con Marcos, al igual que con Mateo. Luego el ejemplo de la lámpara, luego la verdadera familia de Jesús. Jesús calma la tempestad, Jesús sana a un endemoniado, luego la hija de Jairo y la mujer enferma de hemorragias y la hemorroísa. Luego viene la revelación a los discípulos, primero la misión de los 12, el asombro de Herodes, estoy en el capítulo 9, la multiplicación de los panes, la declaración de Pedro, el anuncio de la pasión y condiciones del discípulo, la transfiguración de Jesús, la curación de un muchacho epiléptico, el segundo anuncio de la pasión, luego quién es el más importante y finalmente estar con Jesús. Por lo tanto, todo eso sucede en Galilea, en el norte, en la Galilea. Todos esos acontecimientos. Y ahí se acaba la segunda parte del Evangelio de Lucas. La primera parte entonces son los relatos de la infancia. La segunda parte es todo lo acaecido, todo lo sucedido en la Galilea. Y ahora entramos en la tercera parte, que es propiamente dicho el viaje de Jesús a Jerusalén. Entonces, como para ir ubicándonos un poquito, yo les voy a presentar a ustedes, pues un mapa. Vamos a buscar aquí Palestina. En tiempos de Jesús. Vamos a buscar un mapa. Podríamos ver, por ejemplo, este mapa de acá. A ver, ojalá que esté grande, está chiquito. Este de acá, de pronto, también está pequeño. Entonces, herramientas grandes. Vamos a buscar grandes. Con colores, ya que Dios nos dio los ojos, pues utilicemos los colores también. Aquí está. Este está como grandecito. Ahí está. Entonces, miren cómo era la Palestina
en la época de Jesús, o la Judea en la época de Jesús. Tenemos la Fenicia, luego tenemos la Galilea, aquí está la Galilea, la famosa Decápolis, o las 10 ciudades a este lado. Luego Samaria, ¿ya? Samaria, que se encuentra o se encontraba entre la Judea y la Galilea. Ese dato es interesante. ¿Por qué motivo? Ahora vienen unos relatos, vamos a leer unos relatos que son típicamente lucanos o propiamente lucanos. Por ejemplo, vamos a leer en el capítulo 9 a partir del versículo 51. Jesús ha estado en la Galilea. Todo ha sucedido aquí, en la Galilea. Ahora ya va a emprender el viaje a Judea. Y miren lo que dice. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces, envió por delante a unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria. Ya fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente y se fueron a otro pueblo. La relación entre los judíos y los samaritanos desde hacía muchísimo tiempo no era buena. Y cuando hablo de muchísimo tiempo me refiero básicamente al periodo después de la muerte de Salomón, cuando se produjo el cisma. Si quieren leer un poco más sobre esto, pueden ver ustedes el primer libro de Reyes, capítulo 12. Ahí está lo referente o lo relacionado con el cisma, el famoso cisma. Entonces, la relación entre judíos y samaritanos nunca fue buena. Siempre hubo una rivalidad. No se llevaban bien. Y ahí estamos leyendo de cómo, por ejemplo, los samaritanos no acogieron a Jesús ni a los discípulos, nada más y nada menos, porque ellos estaban yendo hasta Jerusalén. Se iban a Jerusalén. Luego vienen las condiciones para seguir a Jesús, un paralelo con Mateo. Luego, los discípulos enviados a misionar, ¿sí? Luego viene el regreso de los discípulos. En el capítulo 10 encontramos justamente el envío de los 72 discípulos. ¿Ya? El envío de los 72 discípulos, que no tiene paralelo ni en Marcos ni en Mateo, es un relato típicamente lucano. Luego de eso viene el regreso de los 72 discípulos y narran cómo les fue. Luego viene el buen samaritano, en el capítulo 10. ¿No les parece a ustedes interesantísima esta narración del buen samaritano, muy al margen de la explicación que podamos dar? Si quieren, hasta podríamos analizar ese texto, pero claro, de aquí ya no vamos a salir, e incluso nos terminaríamos pues quedando un poco más allá de las 4 para poder medio entender lo que nos quiere decir el autor por medio de este relato. Pero en este pasaje del buen samaritano, ¿quién termina siendo el héroe? Un samaritano. ¿Y por qué? Porque Jesús, a nivel de viaje, geográficamente hablando, Jesús se encuentra ya en la Samaria. Jesús está en la Samaria. Y por otro lado, los mismos samaritanos no lo recibieron a él, no lo acogieron a él. Esto muestra aún más el grado de humildad con el que es presentado Jesús, hasta el punto de colocar como héroe de su relato a un enemigo, a un samaritano. Luego tenemos, luego de
luego de la parábola del buen samaritano, luego la visita de Jesús a Marta y a María, la familia de Betania, los amigos de Betania. Betania ya está, a ver, veamos, Betania ya está por aquí. Aquí está Betania. Entonces, ¿cómo normalmente se hacía el viaje en la época de Jesús? Pues normalmente lo hacían viniendo a orillas del río, por aquí, o por este lado más bien, por donde se encontraba la vía regia o el camino real. Y desde aquí subían ya hacia Jerusalén. ¿Ya? Subían por aquí, por Betania, llegaban hasta Jerusalén, por este lado. Entonces, en el capítulo 9 nos decía que no le dieron alojamiento a Jesús en Samaria porque era judío, en cierta manera. ¿Dónde le dan alojamiento a Jesús? En Betania, la familia de Betania, Marta, María y Lázaro. ¿Por qué hace eso el autor? Porque ¿qué quiere mostrar con eso? ¿En dónde sí le dan alojamiento a Jesús? En Betania. ¿Qué es Betania? Betania en hebreo. Betania literalmente significa la casa de los pobres. ¿Dónde sí tiene alojamiento Jesús? En la casa de los pobres. En los pobres, entre los pobres. Luego, capítulo 11, Jesús enseña a orar la oración del Padre Nuestro, que si hacemos una comparación con Mateo, nos damos cuenta que la oración del Evangelio de Lucas, la oración del Padre Nuestro en Lucas, es como más sencilla, como más sobria, faltan algunas afirmaciones, signo de que probablemente el Padre Nuestro del Evangelio de Lucas es más primitivo en comparación al Padre Nuestro del Evangelio de Mateo. A pesar de que el Evangelio de Mateo es como más antiguo, de que puede ser más antiguo, el Padre Nuestro de Lucas parece ser, por el contrario, más antiguo que los otros dos. Mucho más antiguo. Luego tenemos Jesús y Belcebú, esa especie de comparación que hacen. Luego piden una señal milagrosa, la lámpara y la luz, denuncia contra los fariseos y maestros de la ley. Capítulo 12, contra la hipocresía. En el mismo capítulo 12, ¿a quién hay que temer? ¿Con Jesús? ¿Estamos con Jesús o estamos en contra de Él? Dios cuida de nosotros, una especie de abandono a la providencia. Invitación a la fidelidad también de parte de Jesús. La prioridad del reino, interpretar cada situación. Luego la reconciliación, la necesidad de la conversión, parábola de la higuera estéril. Eso también es interesante, lo podríamos leer. Capítulo 13, versículos del 6 para adelante, ¿no es cierto? Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué has de ocupar terreno inútilmente? El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra y le echaré abono, a ver si comienza a dar fruto. Si no da, entonces la cortará. La paciencia justamente de Dios. Jesús sana a una mujer estéril, el grano de mostaza y la levadura. Luego, el banquete del amor, la puerta angosta, lamento sobre Jerusalén. Jesús sana a un hidrópico en sábado, elegir el último lugar. La parábola de la gran cena, condiciones del discipulado, el ejemplo de la sal, parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida, y luego la parábola del hijo pródigo. Esa parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, si se fijan bien, no tienen paralelos en los otros evangelios.
También en el capítulo 16, la parábola del administrador sagaz no tiene paralelos. Yo simplemente les voy a decir algunas pequeñas cositas con respecto a la parábola de la moneda perdida, que es muy similar a la anterior, que es la parábola de la oveja perdida. Dice así el relato. ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca con todo cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Les aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Entonces, es una parábola única, primero en los evangelios, no hay paralelo en los otros. ¿Y a qué está haciendo alusión? El texto es tremendamente simbólico porque habla de una mujer que ha perdido una moneda, ¿no? Tenía 10, pero ha perdido una moneda. ¿Y por qué son 10? Porque según los judíos, para que pueda haber una reunión sinagogal, se necesitaba un mínimo de 10 personas. En el fondo, el hecho de buscar al hermano que está perdido es por el mismo hermano, sí, pero también porque la comunidad sin el hermano que no está, sin el hermano perdido, es una comunidad incompleta, una comunidad faltante. No podemos entonces nosotros dejar perdido al hermano. Luego viene la famosa parábola del hijo pródigo, o más que del hijo pródigo, del Padre misericordioso, que es también toda una joya de la literatura. Esa parábola es preciosísima, es hermosa, pero en extremo. ¿Ya? Hermosa en extremo. La parábola del hijo pródigo, tal vez una crítica a los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, que terminan aceptando a Jesús. ¿Qué más tenemos? En el capítulo 16, la parábola del administrador sagaz, luego la ley y el reino, luego el hombre rico y Lázaro el pobre, también otro relato típicamente lucano. ¿Ya? El famoso rico Epulón y el pobre Lázaro. Capítulo 17, diversas recomendaciones y ya. Luego tenemos la llegada del reino, es decir, el leproso agradecido, el hijo del hombre y su venida, luego la parábola del juez y la viuda, el fariseo y el recaudador de impuestos, capítulo 18, y se acabó el viaje. Se acabó. Ahora entramos en la cuarta parte del Evangelio. ¿Cuál es esa cuarta parte? La actividad de Jesús en Jerusalén. Entonces, repasando un poco nuevamente la estructura del Evangelio de Lucas, ¿qué cosa es lo que nosotros encontramos o distinguimos? En primer lugar, lo que distinguimos es lo siguiente. Primero, lo relacionado con la infancia de Jesús. En segundo lugar, el ministerio en Galilea. En tercer lugar, la subida a Jerusalén. Y ahora, en cuarto lugar, ya tenemos la actividad de Jesús en Jerusalén. ¿Qué encontramos aquí? La entrada en Jerusalén, luego la purificación del templo, luego ya vienen una serie de discusiones entre Jesús con los jefes de Israel. La autoridad de Jesús, la parábola de los viñadores homicidas, el impuesto al César, las preguntas sobre la resurrección, la filiación del Mesías, la ofrenda de la viuda. Ahora viene un discurso escatológico o relacionado también pues con el fin del mundo, por decirlo así, el final de los tiempos, Jerusalén desolada, luego señales sobre eso que va a acaecer. El ejemplo de la higuera, aquí aparece otra vez otra higuera. ¿Ya? Otra higuera.
Y luego y se acaba ahí la cuarta parte y comienza la quinta parte a partir del capítulo 22. Ya todo sucede ahora en Jerusalén y sobre todo la pasión y muerte de Jesús. Primero, conspiración contra Jesús, preparación de la cena de Pascua, la cena de Pascua como tal, la autoridad como servicio. Ahí hay un eco de ese relato de la petición de los hijos de Zebedeo, anuncio de la negación de Pedro, la obra decisiva, la oración en Getsemaní, Jesús se entrega, el proceso de Jesús y resignaciones, el proceso de Jesús y negaciones de Pedro. Luego ya viene Jesús ante el consejo de los ancianos, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Herodes, sentencia de muerte contra Jesús, el famoso camino de la cruz, la crucifixión, la muerte, la sepultura. En el capítulo 24 tenemos el sepulcro vacío y luego el camino de Emaús. Ya, el camino de Emaús. Esto también como que lo tocamos el día miércoles o lunes, no recuerdo muy bien, cuando yo les pregunté a ustedes de en dónde se encuentra el relato de los discípulos de Emaús. Pues parece que el autor de Lucas se está inspirando en el relato de esta conclusión larga de Marcos, concretamente del capítulo 16, versículos 11 y 12, me parece. 11 y 12 del Evangelio del Evangelio de Marcos, ¿no? Ahí está como el argumento del pasaje de los discípulos de Emaús. Pero aquí aparece ya un relato mucho más amplio. Luego la aparición a los discípulos y finalmente la despedida de Jesús en Jerusalén. Todo eso sucede en Jerusalén. Entonces aquí tenemos de verdad una visión panorámica pues del Evangelio de Lucas. He tratado de centrarme simplemente un poquito en aquellos pasajes típicamente lucanos, en aquellos pasajes que generan una especie de dificultad también para su interpretación, y en aquellos pasajes como el de la pecadora pública, que ha terminado influyendo negativamente en la literatura pues, cristiana y sobre todo en la creencia popular, ¿no? Y probablemente nosotros también estemos pensando pues de María Magdalena de la forma como normalmente lo hacemos. ¿Qué podríamos concluir? Yo voy a ir concluyendo ya, a lo mejor hoy día nuestro encuentro es un poquito más breve. ¿Qué podríamos concluir? En primer lugar, lo que podríamos decir es que el autor tiene una estructura geográfica para sus obras. Lo mismo sucede con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una estructuración geográfica. En segundo lugar, el autor del Evangelio de Lucas es una persona que quiere mostrar cómo el mensaje cristiano puede ser aceptado por cualquier pueblo del mundo, indistintamente de si proviene o no del judaísmo. No, eso no le interesa a él. En tercer lugar, el autor del Evangelio de Lucas es alguien que se centra en la misericordia. No por casualidad dicen que el Evangelio de Lucas es un evangelio de la misericordia. El Evangelio de la misericordia. Y finalmente, podríamos decir también que el autor del Evangelio de Lucas tiene en mente hacer que los discípulos de Jesús pues piensen de que la culpa de la muerte de Jesús está más bien en los judíos y no tanto en los romanos, porque él intenta ser como un diplomático que une al pueblo romano con
justamente las creencias de Cristo, o más que las creencias, las enseñanzas sobre Jesús. Bien, yo me voy a quedar aquí. Si quieren, entablemos ahora un diálogo, ¿ya?, en torno a esto. Y pues, para no cansarles mucho, si quieren, hasta podríamos terminar un poquito antes que los otros días, ¿no? Porque de ahora en adelante ya es casi como un trabajo más personal o más específico, ¿no?, leyendo cada una de las partecitas. Una última cosa tal vez es decirles que el Evangelio de Lucas supone la existencia de los otros dos evangelios, del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Mateo. Hay que conocerlos para poder ver cuál es propiamente dicho el aporte que él está haciendo por medio de su relato. Muy bien, aquí me quedo. Entonces, dialoguemos por favor. Y como les comenté, yo quiero pues invitarles para más tardecito, para una actividad. También pues tenemos que prepararla un poco, ¿no? Entonces, hablemos, dialoguemos sobre esto justamente. Una inquietud, Fray William. Sí, Karen. Más o menos entendiendo el tema del Evangelio de Lucas, haciendo la comparación con algunos pasajes del Evangelio de Mateo y Marcos, como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles tienen ¿cómo se dice? La misma dirección, ¿no? A quién está dirigido. ¿Tiene también alguna relación con algunos textos? ¿Hay algunos textos que tienen relación con Hechos de los Apóstoles? ¿Se da eso? Así como, por ejemplo, ahora que estábamos mirando, haciendo la comparación, la complementación con algunos pasajes en Marcos y en Mateo, ¿con Hechos de los Apóstoles también? Es decir, si algunos pasajes de los evangelios aparecen en Hechos. Ajá, o tienen Sí. algún complemento o alguna relación, así como ahora hemos hecho la comparación. Ajá. Sí, por ejemplo, aparecen algunos ecos relacionados con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, hay como frases de los evangelios relacionadas con Juan el Bautista que se encuentran en Hechos de los Apóstoles. Pero después, aparte de estas coincidencias, otras cosas no hay. Pero, creo que ya lo dije el día lunes, me parece, o el miércoles, pues no recuerdo, pero yo ya creo que lo dije. Hay un elemento que me parece interesante, y es que justamente el libro de los Hechos de los Apóstoles también tiene fuentes. Así como el Evangelio de Lucas está tomando al Evangelio de Mateo y de Marcos como sus fuentes, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene como fuentes las cartas paulinas. Eso lo puedo demostrar de muchísimas maneras. Es más, yo me atrevería a decir, por ejemplo, que en varios momentos el autor sigue literalmente las cartas de Pablo. Sigue la carta a los Gálatas, la primera carta a los Tesalonicenses, primera de Corintios, segunda de Corintios, sigue también algo de la carta a los Romanos. Entonces, y otro elemento más que le da una especie de homogeneidad con el Evangelio de Lucas, es también la parte geográfica. Porque resulta que en Hechos de los Apóstoles todo comienza en Jerusalén, luego se expande a la Samaria hasta los confines del mundo. Entonces hay también un hilo conductor geográfico allí. Por lo tanto, en la cabeza del autor estaba el presentar al cristianismo como algo que surge en un rincón del imperio, un rincón poco importante del imperio, y termina justamente
en Jerusalén, que es el centro del judaísmo. Perdón, me explico con mayor propiedad. En el Evangelio todo comienza en un rincón del pueblo judío, del territorio judío, poco importante para los judíos, y la historia termina en Jerusalén, que es el centro del judaísmo. Hechos de los Apóstoles comienza en la Palestina, que es un rincón del Imperio Romano, y termina en Roma, nada más y nada menos que el centro del imperio. Entonces, ese es como el modo de escribir que tiene el autor del Evangelio y evidentemente pues de Hechos, ¿no? Hay un hilo conductor geográfico. Al final de cuentas, de un lugar muy marginal sale algo grandioso que transforma el mundo entero. Básicamente esa es un poco como la idea que el autor tiene. Ahora, más similitudes entre los evangelios y Hechos, volviendo nuevamente a la pregunta de Carmen, pues como que no encuentro, ¿no? No sé si haya alguna otra inquietud. Yo estoy buenas tardes, Fray William. ¿Me escucha? Muy bajito, Julio. ¿Ustedes me escuchan bien a mí o bajito? Bueno, yo lo escucho bajito, por eso me coloqué los auriculares. Fray William, una preguntita. Aparte de justamente este libro que usted nos mostró, creo que fue el día lunes, que es de historias eclesiásticas, de Eusebio de Cesarea, ¿qué otro texto nos recomendaría para profundizar un poco más en el Evangelio de Lucas o en los mismos evangelios en sí? Ajá. Pues digamos que hay mucha bibliografía, entonces yo les voy a proyectar otra vez esta página. Les voy a proyectar pues otra, es esta página de acá. Pero vamos a ir a un buscador de Google y el blog, ¿no es cierto? El blog. Es decir, Eusebio de Cesarea no es que nos dé datos para entender el Evangelio de Mateo. Él proporciona elementos sobre cómo los padres de la iglesia pues veían a cada uno de los evangelistas y por él entendemos cuál es esa especie de relación o de vinculación que hay entre el texto y Lucas. Pero yo les recomiendo a ustedes pues la paginita de nuestro blog, ¿no? Les recomiendo esto. Entran ustedes aquí, Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, donde dice materiales para el estudio bíblico teológico. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, unos libros, son muy antiguos algunos, son básicos, pero como punto de partida yo creo que está bien. Aquí, materiales sobre evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Aquí está. ¿Ya? Entonces van justamente curioseando sobre uno de estos, pero en la parte final hay una sección que se llama a ver, comentarios, aquí está, comentarios bíblicos. Entonces, en el número 1 del Nuevo Testamento, o el tercer volumen, ustedes tienen pues un comentario a cada uno de los evangelios. Lo interesante de este libro es que hace un comentario versículo por versículo de todo el evangelio. Esa es como la parte ventajosa. Lo desventajoso es que es un libro ya muy antiguo, de los años 60 o 70 creo que. Ya es muy antiguo, ¿no? Y a veces algunos descubrimientos, qué sé yo. Ya volvió, hermanita. Ya volvió, ahora sí. Ronald, pregúntale al padre. Algo está pasando, comenzando porque hoy día tuve dificultades para ingresar y ahorita pues simplemente se cerró.
No sé si es un Ajá. problema de internet o algo. El internet. pasó. El internet. Claro que hoy también es viernes 13, entonces eso puede jugar. Viernes 13. Esa es la respuesta clave. Sí, Fray William, buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba ya un alcance, pero mi duda y a la vez también aprendiendo respecto a los discípulos, ¿no? Que enviaron y pues también retornaron de los 72. Para mucha gente como yo tenía la idea que solamente eran pues sus 12 discípulos de confianza, pero pues se está viendo que hay muchos discípulos que tenía Jesús. Sí, sí. Entonces, permítame una cosita primero. Les termino de decir lo que le estaba diciendo y luego ya le respondo a su inquietud. Entonces, pues aquí, como les comentaba, tienen comentarios bíblicos y este que dice Nuevo Testamento 1, aquí tienen ustedes un comentario a todo el Evangelio, versículo por versículo, ¿no? Es cuestión como de ver el índice. Entonces aquí, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, página 295. ¿Cuál es la desventaja de este libro? Que es un libro ya un poco antiguito, desde el 72, del año 72. Ya todos los que son del año 70 ya son viejos, ya, ¿no? Pero, entonces, ese puede ser un punto desventajoso de este libro. Pero después yo lo utilizo mucho. Entonces es cuestión como de ir viendo algún tipo de bibliografía, ¿no? Ya está. Ahora, volviendo a la pregunta que nos hacía el profesor. En realidad nunca sabremos cuántos discípulos tuvo Jesús. Nunca sabremos. ¿Por qué motivo? Porque el círculo de Jesús era amplio. Habían hombres, habían mujeres también en el círculo de Jesús, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ustedes ven la crucifixión de Jesús en el Evangelio de Marcos o de Mateo, ahí aparece cómo muchas mujeres estaban en el momento de la crucifixión y habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían con sus bienes. Es decir, que en el círculo de Jesús habían mujeres también. Y estas mujeres caminaban con Jesús y viajaban con él y se iban de un lado a otro con él, con Jesús, ¿verdad? Pero después también aparecen, por ejemplo,